Sí, buenas tardes a todos, en vez de buenos días. Es un gusto para mí estar acá en Perú, siempre estoy como en casa. Le quiero agradecer a INACAL que me dio la oportunidad al invitarme a exponer acá en este lindo congreso donde celebramos el cumpleaños de INACAL. Le agradezco especialmente a Rosario Muría, con quien nos conocemos y me extendió la invitación. Hoy cuando lo veía que Walter mostraba en esa lista de cuáles son los organismos más corruptos o con imagen de corrupción más alta en Perú, y estaba el Congreso, el Poder Judicial y la policía, y yo me siento como en casa porque los actores son los mismos. Quizás el orden esté diferente, pero son los mismos vecinos del barrio que están siempre en el primer plano. Bueno, la idea acá es que yo les presente un pantallazo de lo que es la norma ISO 37001, porque se la mencionó bastante en el panel anterior y se la presenta como, bueno, como un avance, un paso adelante en este tema de lucha contra el soborno. Entonces creo que puede ser de interés de ustedes decir, bueno, ¿y qué es esto de la ISO 37001? O sea, ¿qué hay ahí adentro que nos va a ayudar a poder luchar eficazmente contra la corrupción? Así que vamos a ver un poquitito, tratando de hacerlo lo más o menos posible, porque a veces trabajar sobre una norma es un poco árido. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Esto es los países que participaron en la redacción de esta norma. Inicialmente esto se estableció como un project committee, porque a veces no hay volumen o quizás mucho interés en la ISO en trabajar una temática, pero sí mucho interés en un tema en particular. Entonces, en lugar de establecer un comité técnico, se establece un project committee, un comité de proyecto, que se establece nada más que para escribir una norma. Publicada la norma, el comité se desbanda. Ese Project Committee se desbanda. Y así nació este Project Committee 278 en el año 2013, que hubo consenso a nivel internacional de que hacía falta una herramienta para que las empresas pudieran mejorar su desempeño en la lucha contra el soborno. Y se estableció este comité para desarrollar específicamente esta norma sobre sistemas de gestión antisoborno. Es un comité que allá lo ven, donde se trabajó con 59 países y 7 organismos de enlace. Transparency International, que nos precedió en una de las exposiciones hoy, es uno de esos organismos de enlace. La OCDE, que también fue mencionada en el panel, es otro de los organismos de enlace, otro de esos 7 organismos de enlace, y 59 países que son los que están en celeste y naranja. Los celestes eran países con voz y voto, los otros solo con voz, porque no había mayor interés en participar como miembro activo, y el Reino Unido un poquito más oscuro porque tenía la secretaría. La ISO tiene como unos 300 y algo de comité en marcha. Un comité con 60 países es un comité importante. Para que tengan una idea del interés que esto despertó a nivel mundial. Un comité donde trabajan 60 países en la norma es un comité importante. Y también para que les dé una idea de la importancia que la ISO le dio a esta norma, le asignó un número entero. O sea, cuando desarrollamos normas, todos nos peleamos por los números enteros, 37.000, 9.000, 18.000, 50.000, porque son los más fáciles de recordar. Cuando la norma no es muy importante, toca de 13.493, que después nadie la puede pronunciar o acordarse. Entonces, 37.001 muestra que la ISO lo consideró una norma bestseller, una norma necesaria en el mercado, y le asigna entonces un slot importante. Y que haya 60 países también significa que había un consenso interesante en el mundo para desarrollar esta norma. Terminada la norma, se crea el comité ahora, TC 309 sobre gobierno corporativo, y la norma 19.600 de compliance, que también fue mencionada anteriormente, y la norma 37.001 de sistema de gestión antisoborno, pasan a ser absorbidos por ese comité. Entonces, en el futuro, cuando escuchen el comité TC 309, Gobierno Corporativo, esa es la casa donde va a residir de ahora en más
la ISO 37001. Y es este comité donde ya lo componen 56 países y 6 organismos del NACE. Esto para que se ubiquen un poco más o menos en la historia y quiénes son los actores participando de esta norma. ¿Qué es la norma? Esta es una norma que establece requisitos, ¿sí? O sea, cuando decimos requisitos es porque es para propósito de certificación. Si no, puede ser que establezca lineamientos, o sea, nos da idea, nos sirve de guía, pero no se puede certificar. Cuando dice requisitos es porque la norma es para propósito de certificación. ¿Para qué fue diseñada? Bueno, fue diseñada para ayudar a las organizaciones a combatir de una forma más eficaz al soborno. E incluye una serie de medidas y controles para implementar un sistema de gestión que representan las buenas prácticas. Cuando decimos los sistemas de gestión de la ISO, en realidad lo que son es un conjunto de buenas prácticas que se elaboran luego de 4 o 5 años de trabajo de 40, 50 o 60 países. Cada uno expone lo mejor que hace en un aspecto particular y se trata de sacar lo mejor de cada una, y ese conjunto son las buenas prácticas, en este caso para combatir el soborno. Un aspecto interesante de esta norma es que tiene un anexo que nos enseña o nos da pautas de cómo aplicar los requisitos. Los requisitos a veces se escriben en una forma muy breve. Hay que escribir un requisito, parece simple pero es complicado. Tiene que ser, acuérdense, se trabaja en inglés y hay que escribirlo de una forma que sea traducible a más de 100 lenguas diferentes. Y que en esa traducción no se pierda el espíritu de eso que se quiere poner ahí. Los términos tienen que ser claros para que se puedan traducir en más de 100 idiomas distintos, etcétera, etcétera. Entonces, uno es bastante breve. Cuando lo agarra el usuario, lo lee y se pregunta, ¿y esto con qué se come? Porque no entiende bien tan cortito. Entonces, en este anexo es donde tuvimos la oportunidad, ya como es un anexo que solo sirve guía, usamos un lenguaje más coloquial, más familiar, y te vamos dando pautas de cómo podés hacer o qué podés hacer para implementar en una forma correcta cada uno de los requisitos que tiene la norma. Es una herramienta bastante interesante, pienso yo, para ustedes los usuarios, ¿no? ¿Quién puede utilizar esto? Y esto, como toda norma de gestión, la puede utilizar cualquier tipo de organización. Grandes corporaciones, pymes, en todos los ámbitos, el público y el privado, y obviamente también las organizaciones no gubernamentales. No hay límite de aplicación para esta norma. Cualquier organización de tipo, tamaño y sector económico la puede utilizar. ¿Cuál es el alcance? O sea, ¿qué cubre y qué no? Bueno, a veces nosotros decimos corrupción, una norma anticorrupción. No es una norma anticorrupción, solamente trata uno de los aspectos de la corrupción, que es el soborno. ¿Sí? Nada más que el soborno. Es un sistema de gestión antisoborno, no un sistema de gestión anticorrupción. ¿Sí? Es para combatir uno de los aspectos que tiene la corrupción, que es el soborno. Pero en ese aspecto en particular cubre todas las variantes posibles. ¿Sí? Como ustedes ven ahí, tanto el soborno, obviamente en cualquier tipo de sector, sector público, sector privado o sin fin de lucro, pero puede ser un soborno por parte de la organización o un soborno por parte del personal de la organización que actúa en nombre de la organización para beneficio de la organización o para su beneficio propio. Puede ser un soborno por parte de socios de negocio de la organización que actúan en nombre de la organización para beneficiarla a ella. Puede ser soborno a la organización. No es que la organización soborna, sino que la sobornan a la organización. ¿Quién soborna a la organización? Otra organización o una persona. ¿A quién de la organización? A la organización o a una persona de la organización. O sea, cubre absolutamente todas las posibles causas donde tiene que llevarse a cabo un soborno entre la parte activa y la parte pasiva. ¿Sí? Porque siempre en un soborno hay dos actores involucrados, uno que ofrece y otro que acepta. ¿Sí? Esto cubre, diría yo, todo. Y es interesante el tema de los socios de negocios, ¿no? Acá los socios de negocios y
organizaciones controladas, porque si no es muy fácil, la empresa es limpia, como tenía un poco Odebrecht. Aunque Odebrecht tenía el departamento de soborno adentro mismo de la organización con nombre de gerencia y todo, pero uno puede utilizar al socio de negocio para ser el ejecutor del soborno y yo soy el beneficiario. Entonces, acá no es solamente la organización, sino que incluye también a los socios de negocios y a las organizaciones controladas. Lo mejor que tienen estas normas de sistema de gestión, que ya llevan en el mercado 30 años justamente, en 1987 apareció la primera norma de gestión, que fue la ISO 9001, y desde entonces hemos avanzado muchísimo, es este mecanismo de la mejora continua. Porque esto no esperen los resultados inmediatos cuando aplican esta norma. Es una norma de sistemas de gestión, es el funcionamiento adecuado de este sistema que les va a ir permitiendo cada vez ser mejor y mejor y mejor, porque lleva este mecanismo de la mejora continua con este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, porque también lo conocemos a veces como ciclo de Deming, está embebido la estructura en la norma. O sea que si la norma ustedes la aplican correctamente, cada día ustedes van a ser mejores, más eficaces y van a tener mejor resultado en el combate contra el soborno. ¿Sí? Siempre recordando que es una herramienta más, ¿sí? No es la solución ni la panacea. Esto no es ni la medalla milagrosa ni el agua bendita, ¿sí? Es simplemente una herramienta más que se ha comprobado que es beneficioso este modelo para tratar diferentes aspectos de las empresas. En este caso, la lucha contra el soborno en la organización. Entonces, se desarrolló un modelo que copia muchos elementos de otros modelos aplicados a otros aspectos de las organizaciones, como es la gestión de la calidad o la gestión del impacto ambiental o la gestión de la seguridad y salud ocupacional de los empleados, aplicados eso a otro aspecto como es la lucha contra el soborno. Y se le agregaron aspectos específicos que hacen a la lucha contra el soborno. Todo eso en una estructura que lleva incrustada, embebida en sí misma el mecanismo de la mejora continua. ¿Sí? Eso es lo que nos permite con el uso, el buen uso, ser cada vez mejores. ¿Sí? Porque la norma en sí misma es inocente. La norma, como les dije yo, es un conjunto de buenas prácticas. Pero uno con un cuchillo puede cortar alimentos o cometer un crimen. ¿Sí? Pero la culpa no es del cuchillo. Es bien usado para un propósito, sirve, y para otro puede ser mal usado. La norma esta es lo mismo. ¿Sí? Es un conjunto de mejores prácticas que bien utilizada a lo largo del tiempo se ha demostrado que es extremadamente valiosa para el usuario. Extremadamente valiosa. Hay múltiples ejemplos en otros aspectos. Lo que nos pide primero la norma que hagamos es que contextualicemos dónde estamos parados como organización. O sea, si una organización lo quiere hacer, ¿cuál es el contexto en el que se mueve? Porque en base al contexto donde se encuentra la organización van a ser los riesgos de soborno que esta organización tenga que enfrentar. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, Walter mostraba los primeros 5 países menos corruptos del mundo, Nueva Zelanda o Suiza o Dinamarca, y los más corruptos, Yemen, Corea del Norte, etc. Entonces, para una organización abrir una sucursal en Dinamarca no implica los mismos riesgos que abrirla en Yemen del Sur. O sea, los riesgos de soborno son completamente distintos. Entonces, el sistema va a tener que armarse de una forma distinta. Entonces, tenés que primero que nada conocer cuál es el contexto donde vos estás operando o pretendés operar. ¿Sí? Porque en base a eso vas a tener que establecer distintos controles. Tenés que identificar a tus partes interesadas, o sea, cuáles son las partes interesadas respecto al soborno y qué pretenden esas partes interesadas de vos. Porque en base a lo que esas partes interesadas pretendan de vos, también será la forma en que vos armás a tu sistema de gestión. Es importante que cuando uno diseña o cuando uno empieza a pensar en su sistema de gestión, la norma permanentemente a lo largo de la misma dice que todo tiene que ser razonable y proporcional. ¿Sí? O sea,
tenemos que implementar un sistema razonable y proporcional para el nivel de riesgo al soborno que enfrentamos en la organización. No hagamos un sistema pero tan rígido, porque somos paranoicos respecto al soborno, que creamos un sistema totalmente burocrático, complicado, extremadamente costoso, que nos va a impedir inclusive funcionar en el negocio. O no subestimemos tanto los riesgos de soborno que creemos un sistema tan laxo y simple que no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Entonces, hay que ver para cada riesgo que hemos determinado en cada proceso cuál es el soborno, el riesgo de soborno que puede haber, cuál es la medida razonable y proporcional a ese riesgo que podemos implementar para eficazmente mitigar la oportunidad de soborno, el riesgo de soborno en ese proceso. Este capítulo, que es el 4.5 en este capítulo 4, que es donde se determina el riesgo, es el paso más importante en el diseño de todo el sistema de gestión. Si ustedes hacen un mal análisis de riesgos, si no son capaces de determinar dónde están los riesgos de soborno en la organización, no van a implementar los controles necesarios para combatir el soborno. O sea, si pasan por alto ciertos riesgos, el sistema no va a darle herramientas para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, el soborno ahí va a pasear alegremente. Es muy importante llevar a cabo un buen análisis de riesgo, dónde están los riesgos de soborno en mi organización. Porque todo lo demás depende de este punto. Fíjese que yo lo pongo de esta forma porque cuando fijen el alcance del sistema, es decir, qué procesos de mi organización voy a incluir dentro del sistema, todo depende de los riesgos. Si en este proceso no hay riesgo de soborno, ¿para qué lo voy a incluir dentro del sistema antisoborno? Si ahí no hay ningún riesgo de soborno, ¿sí? Entonces, para saber qué pones dentro de tu organización y qué no dentro del sistema, es importante un buen análisis de riesgo para saber dónde están realmente los problemas. Luego que tenés determinados los riesgos, tenés que tomar acciones para tratar esos riesgos. Y si vos no lo determinaste el riesgo, mal podés implementar ninguna acción para tratarlo. Establecer los objetivos antisoborno. Si no conoces el nivel de riesgo que enfrentás, no vas a tener capacidad de poner un buen objetivo para combatir el soborno. Los procesos de contratación. Esta norma es muy fuerte en el proceso de contratación de gente, ¿sí? Y vos tenés que ser específicamente muy precavido con un buen proceso de due diligence cuando tomás gente para cubrir aquellos puestos donde el riesgo de soborno es alto. Si hiciste una mala evaluación de riesgo, vas a nombrar gente sin la debida due diligence para que maneje procesos donde hay riesgo de soborno. Y esa persona puede ser que incurra en sobornos, porque no fue adecuadamente contratada, seleccionada o entrenada. La toma de conciencia y formación, que es muy fuerte, la concientización que tenés que hacer del personal y la implementación de los controles antisobornos en las organizaciones controladas, porque el análisis de riesgo no lo tenés que hacer solamente en tu organización, con tus socios también, con las personas que vos te asociás o las organizaciones que vos controlás. ¿Qué riesgo hay de soborno en ella? Porque si no es muy fácil tener una empresa con casa matriz en Estados Unidos, tiene que saber muy bien cuáles son los riesgos de soborno de su sucursal de Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.